You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. En esta segunda parte de Universidades Hoy, año 2017, en Salta y Argentina, como titulamos nuestro programa, tenemos algunas preguntas que quedaron la semana pasada, como por ejemplo, decíamos, ¿qué se entiende por fracaso? De hecho, tenemos el fracaso universitario, pero esto de fracaso universitario es muy amplio y tal vez en este momento lo que haya que hacer es avanzar un poquito para ver qué ocurrió con muchos estudiantes que tienen la aspiración de ingresar a la universidad con una oferta amplísima como tiene la Universidad Católica y la Nacional con tecnicaturas de 2, de 3 años y una maravillosa oferta sobre temas que son realmente actuales, como las energías renovables y otras. Y la Universidad Católica, por otra parte, con las clásicas carreras, pero también con la posibilidad de hacerlo a distancia, con lo cual se abren puertas en donde alguien que está en un remoto lugar de la provincia o en otra provincia puede ingresar a esta universidad y cursar una carrera. La temática de las universidades es amplísima y esta cuestión de circular durante 5 años define prácticamente un destino durante ese tiempo para un joven o no joven. Hay gente que estudia ya grande. Y acá sí quiero plantear algo que me parece fundamental. La antigua orientación vocacional, en donde alguien venía con un test, como si se tratara de un objeto, y le decía, usted puede, porque está para, no existe, eso ya es absolutamente primitivo. En realidad se trata de una búsqueda, de una elección que hace el joven, y no es éxtimo de afuera, es desde adentro hacia afuera. El objetivo que tiene este programa en este momento es advertirles precisamente a los futuros universitarios que se trata de una elección más como la que hacemos permanentemente en la vida. Elegimos quién nos gusta, quiénes son nuestros amigos, qué nos gusta comer, qué auto, qué tecnología utilizamos, qué programa bajamos. Es una elección importante porque es una elección en la vida y es una bendición poder hacerlo porque quiere decir que venimos eligiendo y estamos pudiendo querer algo más. Entonces, la mejor orientación, jóvenes y no jóvenes, quienes quieren acceder, es investigar en las universidades lo que decíamos la semana pasada, cuáles son las incumbencias del título y seguramente también una conversación con quienes están a cargo de las universidades para evaluar el después. Hay vacíos de inserción laboral posterior. Bueno, esto puede ser revertido. Es una dificultad, pero no es definitiva. En realidad se convierte en algo posible cuando uno es un ciudadano contemporáneo. ¿Qué quiere decir? Contemporáneo no es que vivamos en esta época. Contemporáneo es hacerse cargo de las cosas de tu época. Eso es ser contemporáneo. Ser responsable por lo que te pasa. Si te pasan estas cosas es porque sos contemporáneo. Si la podés ver, la podés hablar y asumir, eso es ser contemporáneo. No es solamente vivir en estas épocas. Este y otros temas después del corte con nuestros oficiales. Muchas gracias por venir. Acá nos acompaña Constanza Diedrich desde la Universidad Católica de Salta y Edgardo desde la Universidad Nacional, que tiene unos minutitos porque no se fue nunca. Y quería yo, aprovechando tu presencia, porque sé que estás con una reunión importante a cargo de una universidad completa, preguntarte
¿cómo se juega la gratuidad de la universidad en lo académico, en la Universidad Nacional? Porque yo a veces pienso que hay muchos chicos que van a la Nacional porque tienen una serie de beneficios, ¿verdad? Pero que no tienen muchas intenciones de esforzarse, no es todo el mundo, obviamente, pero no debe ser fácil para la Universidad Nacional tener una rigurosidad académica cuando no hay, digamos, una postura de esforzarse un poquito, que es lo que se hace normalmente cuando uno quiere algo más en términos de educación. Bueno, la pregunta es bastante compleja. Yo podría empezar diciéndote que desde el estatuto de nuestra universidad se plantea los estudios que son es el ingreso irrestricto y la gratuidad de los estudios, que además en una ley dictada en 2015 realmente hace para todas las universidades nacionales que se dicten carreras que sean gratuitas. Por otro lado, si uno analiza la génesis de la educación superior en esta ley de educación superior que nos rige, se plantea como la educación superior como un derecho social, un derecho humano universal. Dentro de ese contexto viene todo lo que se desprende luego de la parte formativa. Yo creo que el tema de la rigurosidad existe en la Universidad Nacional de Salta, al margen de todos los beneficios que tienen los alumnos. Debo decir que es una universidad dentro de las nacionales que coloca la mayor cantidad de presupuesto en becas para los alumnos respecto al proporcional de gasto de funcionamiento que tiene. Casi un 25% se destinan en beca para los alumnos, para que todos los alumnos, sobre todo los que vienen de condiciones más complejas y los más vulnerables, puedan acceder a la educación superior. Ahora bien, el tema es, como ya lo dijimos hace instantes, de toda esa cantidad de chicos que tienen la intención de poder realizar estudios universitarios y la verdad que no, un 50% no llega ni siquiera a la universidad, teniendo el transporte gratuito, Claro, comida. la beca, que ahí comen en el comedor con un menú realmente controlado por nutricionistas de nuestra universidad, realmente el menú es estupendo. Y el que no tiene la beca come por 5 pesos, el mismo menú. O sea que tienen condiciones realmente para poder estudiar sin mayor dificultad. El problema de la deserción es un problema extremadamente complejo. Constanza ya dio algunos tópicos de esa problemática. No solamente es el alumno propiamente dicho, con todo el tema de la inteligencia emocional y los conocimientos previos y las condiciones de ingreso que debe tener. Está también el tema socioambiental en que vive el alumno, y también está el tema institucional. El tema institucional, donde se ponen los parámetros, en donde, bueno, tenemos que ver toda esa vinculación de lo que significa las competencias de ingreso, cómo tenemos que tratar de llegar a que los alumnos logren esas competencias de ingreso, porque si no tenemos los problemas después, no solamente en el ingreso, sino en la permanencia, y después el problema del egreso. Yo creo que uno de los temas más complejos está en la inteligencia emocional que tienen los alumnos. Uno a veces compara y comparamos con distintas generaciones que han pasado por la universidad y lo que significaba, por ejemplo, en nuestra época, no aprobar un examen. Había una resiliencia extremadamente elevada, un poder de abstracción extremadamente elevado en generaciones anteriores, que se ve que hoy
no están muy desarrollado eso. En épocas pasadas, los fines de semana eran estar haciendo tareas de la universidad, sábados y domingos. No importa qué carrera, desde las más complejas hasta las más simples. Hoy uno analiza y ve, por ejemplo, que el alumno llegó el viernes y el viernes se acabó la semana y vuelve a tocar alguna bibliografía recién el lunes. O sea, hay todo un contexto distinto. O sea, son distintos los alumnos, no es que queramos que sean igual que nosotros, son tiempos diferentes, se manejan con otros recursos. Hoy este es el recurso importantísimo, esto es lo que más miran los alumnos, el celular, y de hecho en muchas universidades de países avanzados tenemos este recurso didáctico, el celular, que es lo que más le está dando, porque hoy tenemos que motivar al alumno que sea el constructor de sus propios conocimientos. Ya la enseñanza está cambiando de la enseñanza basada o centrada en el docente de la clase magistral a que el alumno realmente tenga la motivación y construir su propio conocimiento y sea él el protagonista de este proceso. Entonces hay toda una serie de complejidades allí que tenemos que ver qué pasa. O sea, hoy con el alumno que le dice, le fue mal, quedó libre, y es como si no pasara nada, digamos. O sea, ¿qué pasa con esa cuestión interna? Es lo que tenemos me parece que ahí hay que trabajar muchísimo, porque lo otro me parece que se puede analizar de una manera un poco más metodológica, pero esa parte es un tema extremadamente complejo, por un lado. Pero por otro lado, si uno analiza quizás con el tema de la rigurosidad, y yo voy haciendo un contexto más bien general, si uno analiza, por ejemplo, los modelos en donde los países desarrollados son exitosos, y son modelos a veces que son totalmente antagónicos, como uno lo tiene en Finlandia, un modelo donde teóricamente se dice que la educación ha tenido realmente un cambio vertiginoso y tienen realmente una respuesta en la formación que es excelente, y sin embargo tienen muy pocas horas, le dan mucho tiempo a los alumnos para que mientras se divierte aprenden. Y por otro lado tenemos otro sistema que también está planteado como exitoso, como lo tiene por ejemplo Corea del Sur o Singapur, en donde la parte rigurosa es fundamental, muchas horas de estudio. Entonces yo no digo que nosotros no tengamos que ser alguno de esos dos sistemas, nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos y ver cuál es el mejor modelo que va a dar respuesta a esta situación que vivimos y que obviamente nos preocupa, porque seguramente está claro que el trabajo y los que tienen mejor trabajo son aquellos que tienen mejor formación. En el mundo, es así. En el mundo y también acá en Argentina. Claro. Es decir, la tasa de desempleo está también relacionada con el tema de la formación que tiene cada sector. O sea, yo creo que ese es un tema que amerita un análisis multidisciplinario profundo y empezar a ver cómo resolvemos este problema, el tema de la articulación con la enseñanza media. Sabemos que los alumnos, uno de los factores es que no tienen los conocimientos previos necesarios para poder abordar una carrera de educación superior, y esto se sabe hace bastante. Sin embargo, seguimos con la misma situación, hace muchos años que se conoce esto, y sin embargo seguimos con la misma situación. Nosotros tenemos muchas experiencias ya con docentes de la enseñanza media, porque uno tipifica dónde están los problemas y se reúne con los docentes de la enseñanza media para ver cómo se pueden enfocar de otra manera, otro tipo de enfoque formativo y de aprendizaje sobre todo. Y bueno, pero no obstante ello, todavía no se siente que la balanza desplaza demasiado, son porcentajes muy bajos todavía los que se obtienen de todo ese tipo de articulaciones. O sea, hay muchísimas cosas por analizar. Digo, creo que este tema da para mucho tiempo. No, por supuesto, yo hablo de un grupo. Pero es muy interesante. Me quedé con lo del... Perdón, sí. Decía desde el punto de vista de... Pero fue sí que yo creo que ese análisis lo tiene que hacer la universidad.
Sí, No ¿por más qué? vale, sí. Porque en realidad es muy interesante la tecnología, como decís vos, como que el chico se... Ahora, también el saber, en Occidente por lo menos, no puedo hablar por lo que no conozco, tiene una competencia totalmente diferente a la que tenía en el siglo pasado, porque ¿quiénes son los que saben, podríamos decir? Antes uno no dudaba que era la universidad, el lugar, la docta. Eso ha ido de alguna forma cambiando y ahora opina en los medios, cualquiera opina, Google sabe, los medios diagnostican el fracaso escolar y ponen etiquetas, por darte ejemplos, ¿viste? También cómo se debe hacer. Y en realidad el análisis es un poco más superficial y estos son saberes de fácil acceso que conmueven el lugar del docente. Conmueven, digamos, no del docente, de las universidades, porque el docente es muy antiguo. Pasa que creo que hay una diferencia entre información y Mm. conocimiento. Bueno, Claro. eso Totalmente. vos sabés que Totalmente. yo creo que ahí es a donde también hay una cuestión, esta información se hace pasar como si fuera una formación y no lo es, y a las claras después produce un efecto, pero también esto impacta en otro tema. ¿Cómo estamos con la motivación de los docentes? ¿Viste? Porque es un disparador fundamental con este comentario sobre Finlandia, precisamente Finlandia, donde no ganan los docentes tanto como ganan en España, ganan más los de España que los de Finlandia, pero son profesionales que aman su profesión y están motivados para un Tienen sistema reconocimiento social que los importante. Sí, sí. reconoce, exactamente, Sí, sí. que tienen un lugar, y tal vez eso sería una pregunta para hacerse, ¿qué ocurre con la motivación de los docentes de estas universidades? Porque que el chico no estudia, que no tiene interés, es difícil que un joven no le interese, depende mucho del disparador que causa el proceso. Ujú. ¿No será que al que no le importa, podríamos decir, es el docente o a la sociedad que no se conmueve con una formación, como dice Constanza, y que se queda con lo más fácil? Vos sabés que algo que dijo Edgardo me parece importante recuperar lo que acaba de plantear, que tiene que ver con esta... Yo en el docente universitario no voy a recargar tanto las tintas, debo decir, que tiene que ver con el joven, adolescente, prolongado, podemos decir que hay una prolongación enorme de la adolescencia. Antes de que entrara a la universidad era un adulto joven, hoy yo diría que sigue siendo un adolescente. Me parece una primera cuestión y que tiene que ver con la cuestión emocional que estás planteando, que me hizo pensar, ¿no? Es cierto que hay ciertos valores que antes manejaba, antes decimos, como si estuvieran pasados no sé cuántos años atrás, pero es cierto, cuando nosotros estudiábamos han pasado varios años, pero es el valor del esfuerzo, que decía. Uno se esforzaba, tengo que pasar fines de semana sin esto. Los chicos de hoy, y que tiene que ver con estos millennials que hablamos hoy, esta cultura y esta formación con todo el contexto familiar y todo lo demás, tienen muy baja tolerancia a la frustración y al fracaso. Sí, la que es una primera resiliencia que se cuestión. habla, ¿no? La Exactamente. resiliencia. No persisto, no me fue bien en el parcial, voy a abandono. Eso es lo que nosotros podemos visualizar en general, como una característica que vos ves hoy en los chicos. Y yo digo que no recargo por eso tanto en el docente universitario. Es verdad, yo apunto a los docentes más de los otros niveles, más que al universitario, debo decir, porque... No, claro, yo no digo que solamente... Yo sigo es pensando un por modelo ahí general. que una cuestión de la calidad del proceso formativo en todos los niveles, una gran responsabilidad recae sobre el formador, obviamente sobre el docente. Pero él pertenece a una institución, Totalmente. a una sociedad. Entonces de la que no te yo podés creo, divorciar. justamente, nombraron Finlandia como uno de los modelos. Sí. Firmó la semana pasada Nación un convenio con el gobierno de Finlandia para asesorar. Es verdad lo que plantea Edgardo, a lo mejor son modelos que no son... Nosotros tenemos que ver dentro de nuestro contexto qué podemos Así tomar es. de eso. Allá tiene menos horas, es verdad. Nosotros el modelo nuestro tiende a prolongar las horas de escolarización, prolonga la jornada escolar y todo lo demás, pero ¿por qué? Porque vos tenés una sociedad en Finlandia con una sociedad mucho más igualitaria, donde todos los chicos que acceden con un determinado capital cultural. Acá no, acá tenés una gran diferencia y una gran segmentación en el sistema. Si vos te fijás los resultados
de las evaluaciones PISA, el aprender que se tomó ahora que todavía no tenemos los resultados de todo esto, vas a ver que las diferencias entre lo que eso es otro problema importante de lo que es el sistema educativo argentino. Las diferencias que vos tenés entre los rendimientos estoy hablando de toma a nivel primario, medio, de los alumnos del sistema privado y el sistema público, es significativo, es significativo. Y vos sabés que yo creo que tiene mucho que ver con los docentes que tienen. Por ahí la parte privada tiene esta posibilidad de elegir que no lo tiene. Lamentablemente la educación pública en la Argentina ha tenido un retroceso enorme y lo que nosotros queremos que vuelva a ser lo que fue en su momento, ¿sí? Porque el sistema universitario sigue siendo, pasemos al universitario, un sistema, es buena la Universidad Argentina. Yo voy a decir que sigue siendo buena. Tenemos que mirar un montón de cosas, tenemos que corregir un montón de cuestiones, tenemos que ampliar, tenemos que mirar las prácticas pedagógicas, como acabamos de decir, que a lo mejor algunas están perimidas y se sigue enseñando como antaño y hoy tenemos que incorporar otros recursos tecnológicos, otros recursos. Pero fíjate vos la cantidad de estudiantes, te van a dar las estadísticas, de otros países de Latinoamérica que vienen a estudiar a Argentina. Sigue siendo la Universidad Argentina, estoy hablando de la universidad, el sistema universitario es bueno, sigue siendo de buena calidad. Me encanta la propuesta, porque yo quería justamente afirmar un poco. ¿Cómo se engancharon, no? Sí, bueno, estamos en esto y nos preocupa. Claro. Nosotros tenemos justamente unos pasantes que vienen de una universidad importante, grande de México, la UNAM, que es una universidad realmente de las grandes. Enorme. De las grandes. Y la verdad que yo la vez pasada tuve la oportunidad de poder charlar con ellos y uno siempre pregunta del nivel, ¿no? Porque vienen a hacer esos intercambios semestrales y la verdad que y son de los últimos años. Por lo tanto uno ya puede decir que tiene una idea de todo lo que fue el trayecto de la carrera. Y la verdad que quedó muy impresionado con el nivel que tienen las carreras acá en la Universidad Nacional de Salta. Y eso ocurre con todo, pero además yo creo que la respuesta, y coincido plenamente con lo que dice mi colega Constanza, es muy buena la formación universitaria de Argentina, es muy buena, muy buena. Se ven los profesionales se reciben y pueden ir a cualquier lado del mundo y se desempeñan con un pleno reconocimiento. O sea que lo que le faltaría tal vez... Con un pleno reconocimiento, ¿no? Y yo creo que eso muestra la formación que tienen. Y por otro lado, te doy otro tipo de análisis. Cuando algún país desarrollado tiene algún área de vacancia de profesionales, ¿qué hacen? Y ellos no pueden pensar que necesito invertir 7 años para tener, por ejemplo, ingenieros. Entonces es muy simple, doy becas, y de qué lugar, a dónde dan las becas básicamente, y les interesa de Argentina, que es donde tienen una formación muy buena, donde saben que van a ir, es muy probable que se queden en esos países y vos ya tenés resueltos tus problemas profesionales. Lo que diciendo, bueno, sí, me doy cuenta. Que hemos invertido durante mucho tiempo en una universidad gratuita y que después nuestros profesionales, porque no hay políticas de inclusión posterior a la universidad, está bien. Está muy bien que tengan trabajo. El beneficio es para otros países. Yo hablo de la tampoco calidad. Tiene, claro, Esa tampoco es hay que cuestión, sentirse con la responsabilidad. Y la otra, Estela, que es cierto, y esto es real, son las bajas tasas de graduación que tiene la universidad. Eso es una realidad que tenemos que ver, qué es lo que está pasando. Eso pasa a todas las universidades. De la cantidad que ingresan, se van recibiendo muy poquitos. Eso es un déficit que implica un análisis profundo y ver qué está pasando en el sistema universitario, que esa es una realidad y a lo que lo reconocemos, lo que está pasando. Y el tiempo de duración de las carreras también, que también suele ser... Y bueno, por ahí tiene una explicación, porque muchas veces el sistema los absorbe cuando están ya sobre el borde, hay mucha gente que debe la tesis. Bueno, el tema de la tesis... Y comienzan a pasar el tiempo y cada día que pasa... la pendiente para poder finalizar se incrementa, pero ese es el tema. Muchas veces el sistema los absorbe antes de tiempo y por eso es que uno de los lemas que tenemos con el rector en la universidad, no se vayan sin haberse recibido. ¿Se dan cuenta que han circulado por el antes de la universidad, el durante la universidad y estamos por finalizar el programa con el después de la universidad? Así es. Que son temáticas que también, me pareció lindísimo el aporte de los dos, impecable realmente, como siempre, de un nivel, para nuestra audiencia creo que son muy buenos ustedes en lo que hacen,
Ahora, hay cuestiones que están más allá de la educación en la universidad y también no se le puede pedir más a la educación de lo que hace. Me hizo acordar a una apuesta del psicoanálisis que dice que dos funciones imposibles totalmente son gobernar y educar, en el sentido no de que no se puede nada, de que no se puede todo, que se hace lo que se puede y que realmente yo comparto que es una actitud muy interesante y contemporánea en el sentido de hacerse cargo de los problemas, poder visualizar las dificultades, porque creo que si uno las ve es el principio de la solución. O sea, lo veníamos hablando a esto con Víctor Claro, que a él le impactaba ya en esa época, porque teniendo todos los beneficios la UNSA había este alto índice de deserción, ¿no? O sea, yo planteé que para mí no estaba el problema en la UNSA. El problema está tal vez en otro nivel, ¿viste? Que es un chico que está poco preparado para poder beneficiarse de la oferta universitaria. Mira, yo me quedé pensando, vi un documental hace un par de semanas en donde los países desarrollados hoy plantea que la educación, en cualquiera de sus niveles, no solamente está en la institución educativa, está en la sociedad y está en la familia. Son los tres ámbitos que contribuyen a la educación, no solamente la institución educativa. Y creo que tenemos que repensar todo ese tema, ¿no? Porque si seguimos teniendo a nuestros jóvenes abstraídos con cosas que son estériles, Por con ejemplo, muchos programas televisivos que no contribuyen absolutamente en nada. Más que en dispersarlos. Entonces yo creo que estamos complicados. Una noticia que no es relevante, si uno analiza, por ejemplo, las noticias en distintos canales, ¿quién regula esto? Sí, no era buena la ley de medios supuestamente, pero regulaba. Ahora de pronto no hay que regular, así como no hay que regular Internet, tampoco los medios. O sea, dice cualquiera algo que es infundado y puede seguir emitiendo el programa sin ningún fundamento. Y la calidad de las noticias que dispersan, porque claro, te contaminan el clima que vos tenés y el chico queda pegado a una información que no es la más importante y que no es, tal vez, la verdadera. ¿Quién regula eso? El momento del ocio es el mejor momento para formar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Para promover la reflexión. ¿Puedo pasar un aviso antes de que se termine el programa? Bueno, por favor, adelante, señor. No, quiero comentar a los que nos están escuchando. Comenzamos en el programa anterior hablando de las carreras y quería comentar 2 carreras nuevas para que sepan que se tienen que anotar, que es con examen de ingreso eliminatorio. En realidad una no es tan nueva, que es la de kinesiología, dentro del campo de las ciencias de la salud, que está puesta en la universidad el año pasado. Y la otra es la licenciatura en fonoaudiología, la carrera completa, que también con cupo, con ingreso, para que se acerquen a averiguar, que son las dentro del campo de la salud, de la ciencia de la salud, las que hemos incorporado y que, bueno, están dando una respuesta a alguna requerimiento del área. Muy interesante, además, que esa es una información que nos pasó Fernando, que está acá en el programa, que es precisamente un pasante de la Universidad Católica de Salta, esperemos tener más de la Nacional el año que viene, sobre un convenio que firmaron ustedes para que puedan los chicos hacer la práctica en distintas mineras. Me pareció interesantísimo lo de... Y la Universidad Católica con un congreso sobre criminalística, sobre lo que son los crímenes organizados actuales, o sea, cuestiones puntuales que hablan de los problemas, pero también de las respuestas que tienen las universidades. Sí, la Universidad Nacional, en todas las carreras que necesitan hacer las prácticas profesionales supervisadas, tiene firmado con el sector productivo, porque es la mejor manera donde el alumno termina de acotar su formación, que es justamente en el sector donde seguramente va a trabajar a futuro, así que bueno, hay muy buena respuesta, digamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, chicos, la mejor orientación vocacional es ponerse a trabajar. Es una elección más en su vida. No esperen que alguien milagrosamente les diga, sin conocerlos o en muy pocas sesiones, a dónde ustedes no van a tener que elegir. No se trata de eso, van a tener que elegir. Y van a tener que pensar, y es bastante interesante como desafío en la vida, cómo viene el después. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.